Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Muy buenos días, Eric. Muy buenos días, deportivos. Daniel Ortega, este viernes previo a ese fin de semana deportivo en el que hay muchísimo que comentar, evidentemente, sobre todo del Mundial. Y vamos a hablar de eso, ¿no? De qué partidos se jugaron ayer y después hablaremos de qué partidos se van a jugar después. Efectivamente, comenzamos hablando de esa jornada que se disputó ayer. La jornada arrancó con el República Checa-Sudáfrica, que empataron a 1 en un resultado que complica seriamente a los checos. República Checa dejó escapar la victoria en los últimos instantes ante una Sudáfrica que rescató un punto de oro de penalti en ese minuto 83. Ahora los europeos se jugarán la clasificación en la última jornada frente a México, que ya está clasificada. Sudáfrica, por su parte, deberá ganar su partido frente a Corea si quiere tener opciones de pasar a la siguiente ronda. Continuaba la jornada con ese Suiza-Bosnia que ganaba por 4-1. Los suizos dieron un golpe sobre la mesa con una contundente goleada liderada por el joven Johan Manzampi. Firmó una actuación estelar para acercar a su selección a los cruces y, salvo catástrofe, estarán en las rondas eliminatorias. Ya de madrugada llegó la exhibición del día con el Canadá 6-0 contra Qatar. El conjunto canadiense fue un auténtico rodillo de principio a fin y firmó la goleada más amplia del torneo hasta el momento, con un Jonathan David como gran protagonista gracias a un hat-trick que dispara las opciones de los anfitriones. La derrota deja muy tocada a la Qatar de Julen Lopetegui y prácticamente sin opciones. Y ya para culminar la madrugada, México venció por 1-0 a Corea del Sur, un triunfo histórico para el combinado anfitrión que se convierte en la primera selección clasificada para las rondas eliminatorias de este Mundial. Nos lo cuenta nuestro compañero periodista mexicano Emiliano Gómez. ¿Qué tal, amigos, compañeros de Radio Libertad? México es líder de grupo tras vencer a Corea del Sur en el Estadio Akron en Guadalajara. 3 cambios del 11 titular del primer partido en comparación a un partido que fue muy trabado. Los coreanos atacan muy bien a los espacios y son un equipo muy ordenado. Al equipo mexicano le costó mucho, sobre todo el primer tiempo. Es verdad que la más clara es de Julián Quiñones, pero que Son estuvo muy bien, Kangin Lee estuvo fantástico, y que en el segundo tiempo el equipo mexicano, con fortuna hay que decirlo, porque es un error del portero, Luis Romo marca el gol y a raíz de ahí México se supo defender. Hay que destacar la actuación de Obed Vargas, jugador del Atlético de Madrid, que entró de cambio, y un equipo mexicano que con la fortaleza de jugar en casa ya es líder de grupo, cosa que no pasaba desde el Mundial de 2002, y que el partido de República Checa va a servir como ensayo de lo que será la fase final en esta Copa del Mundo. Han escuchado la felicidad de los mexicanos ya clasificados, pero vamos a hablar ahora de España porque ayer hablaron varios protagonistas. Efectivamente, pero primero una noticia de prácticamente de última hora. Contratiempo importante la concentración de la selección española. Víctor Muñoz ha vuelto a lesionarse. El extremo recién fichado del Liverpool ha sufrido una dolencia muscular adicional que va a retrasar esa aparición en los primeros partidos del Mundial. Recordemos que ya venía con molestias y que todavía tiene más. Veremos si llega incluso a debutar en este Mundial si España no acaba eliminada. Esperemos que no. La Real Federación no ha dado plazos, pero ha dicho que dependerá de cómo vaya su evolución. Además de esto, ayer España entrenó a puerta cerrada y tras ese entrenamiento fue el elegido Marc Cucurella, el reciente fichaje del Real Madrid, el que habló en rueda de prensa y además habló de ese fichaje. Primero de todo, decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Fue muy rápido, me llamaron a la mañana y me dijeron que los clubes ya tenían más o menos todo hablado, que sí quería ir para allí, y la verdad que no tuve ninguna duda. Creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera. Tras esto fue preguntado por muchas otras cuestiones, pero una de ellas fue lo que le espera, ¿no?, a la selección española de cara al domingo contra Arabia Saudí. Parecido al primer partido contra Cabo Verde, un equipo muy bien defensivamente, que intentará aprovechar sus opciones a la contra. Y bueno, está claro que todo el mundo quiere empezar ganando, pero quizás si hubiésemos ganado haciendo el mismo fútbol, hubiésemos ganado el partido ya sea 1-2-0, quizás se hubiese olvidado todo, hubiese parecido que hemos jugado muy bien, que no era la realidad, y quizás con este susto
nos hemos puesto en alerta, nos hemos dado cuenta de que no es nada fácil estar aquí. Puesta en la cadena SER. Yo no necesito mirarle ni nada, o sea, yo sé qué movimientos va a hacer y él sabe lo que yo voy a hacer, o sea, por mucho tiempo que es como para explicarte de una manera que lo entiendas. ¿No te ha pasado nunca que un amigo que hace bien un montón de tiempo que no le veías, hace igual 10 años que no le veías y luego vuelves a hablar con él y parece que no ha pasado el tiempo? Pues lo mismo, la misma relación que tenemos. España juega contra Arabia Saudí este domingo a las 6 de la tarde, pero no es el único partido del fin de semana. Hay muchísimo más, Dani. Pues sí, continúa además hoy la jornada del viernes con ese Estados Unidos-Australia, choque de trenes por el liderato en solitario del Grupo D, tras haber ganado ambos en su debut. Ya en la madrugada de este sábado veremos a las 12 de la noche ese Escocia-Marruecos. Escocia busca certificar su pase matemático a la siguiente ronda, mientras que Marruecos necesita ganar para arrebatarle el liderato del Grupo C. A las 2:30 de la madrugada veremos ese Brasil contra Haití. La canariña está obligada a ganar para salir del doble empate en el Grupo C, mientras que Haití busca el milagro para no quedar virtualmente eliminada. Luego a las 5 de la mañana se enfrentarán Turquía contra Paraguay, auténtica final a vida o muerte, donde ambos necesitan sumar sus primeros puntos para salir del fondo del Grupo D y seguir vivos en el torneo. Ya a las 7 de la tarde de ese sábado, Países Bajos contra Suecia, partidazo. Suecia defiende su liderato en el Grupo F ante una selección neerlandesa que busca su primera victoria para dar el golpe en la mesa. A las 10 de la noche se disputará ese Alemania-Costa de Marfil, otro partido donde hay mucho en juego, duelo directo en la cima del Grupo E, donde el ganador se asegurará el liderato absoluto y un pie en la próxima fase. Vamos ahora rápidamente con los partidos de ese domingo. Empezamos por Ecuador-Curazao a las 2 de la mañana, batalla de necesitados en ese Grupo E, donde ambos buscan salir de la zona baja tras arrancar el torneo con una derrota. A las 6 de la mañana se enfrentarán Túnez contra Japón. Japón quiere aprovechar el empate del debut para saltar el liderato del Grupo F, mientras que Túnez se juega no quedar descolgada en la última posición. Vamos ahora con nuestra selección, partido clave para los nuestros y dar un golpe sobre la mesa. España contra Arabia Saudí se disputará este domingo a las 6 de la tarde y hay máxima presión en ese Grupo H, donde ambos necesitan desempatar tras encadenar la igualdad absoluta en esa primera jornada. A las 9 de la noche tendrá lugar ese Bélgica contra Irán, con todo el Grupo G también empatado a puntos. Ambos equipos saltan al campo sabiendo que el que gane dará un paso de gigante hacia la clasificación. Y para terminar, vamos con los partidos de esa madrugada del lunes. Uruguay contra Cabo Verde a las 12 de la noche. La celeste busca romper ese equilibrio, como comentábamos, en el Grupo H, donde también está nuestra selección, España, con un triunfo y disputarse la primera plaza con España en esa tercera jornada en caso de que ambas ganen sus partidos, mientras que Cabo Verde quiere volver a dar la sorpresa. Y para terminar, hablamos de ese Nueva Zelanda-Egipto que se disputará a las 3 de la mañana en un duelo estratégico en un Grupo G totalmente abierto, donde una victoria dejará al ganador durmiendo en lo más alto de la tabla. Vamos ahora a hablar, Eric, como no, del mercado de fichajes. Efectivamente, vamos rápidamente con el mercado porque hay algunas cosas que comentar. El Rayo Vallecano tiene nuevo entrenador. Beñat San José sustituye al antiguo entrenador Íñigo Pérez, que se fue al Villarreal. Llega procedente del Eibar y el equipo madrileño paga 400.000 euros, que es su cláusula. Primera vez que está en primera división este entrenador, veremos qué tal lo hace, esperemos que muy bien. El Liverpool anuncia el fichaje oficial de Víctor Muñoz, que como hemos dicho está en estos momentos lesionado. 40 millones a Osasuna, que la mitad se irán al Real Madrid. El Liverpool no solo va a fichar a Víctor Muñoz, sino que también va a sacar la chequera. Parece que ha hecho una oferta o va a hacer una oferta, según ha informado The Athletic, de 100 millones por Jan Diomandé, el exfutbolista del Leganés, que ahora mismo está jugando en el Leipzig y que lo podemos ver con Costa de Marfil. Hizo un primer partido espectacular contra Ecuador, fue una de las estrellas de Costa de Marfil y bueno, parece que podrían pagar 100 millones por él. Y por último, el gran sueño del Real Madrid, según las últimas informaciones, es Michael Olise. Esos 150 millones que se iban a pagar supuestamente por Julián Álvarez, se buscará pagarlos por el futbolista francés. 150 kilos está intentando ofrecer el Real Madrid por él. Veremos si el Bayern finalmente cede ante esta oferta. Cerramos las noticias hablando de baloncesto porque ha comenzado la final de la Liga Endesa.
Inicio vibrante de esa final de la Liga Endesa con victoria a domicilio del Barça por 112-113 ante el Valencia Basket en la prórroga, en el partido además más anotador de la historia en una final de la ACB. En Valencia llegó a dominar con rentas de hasta 14 puntos, imponiendo su ritmo ofensivo durante buena parte del encuentro, pero el Barça nunca perdió la cara al partido y en ese tramo decisivo el conjunto azulgrana forzó la prórroga con una canasta clave en los últimos instantes de ese tiempo reglamentario, y ya en el tiempo extra la mayor profundidad de plantilla del Barça terminó decidiendo un duelo frenético que ya le da el primer golpe de la serie y le arrebata el factor cancha al Valencia. Y bueno, ya hemos terminado las noticias, nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Ya sabes que España juega el domingo, 6 de la tarde, Atlanta Stadium, el mismo escenario donde empatamos con Cabo Verde. Esperemos que no suceda lo mismo, ya no hay excusas. Aquí ya vale ganar o ganar, sí o sí, y además hay que hacer goles, que de eso se trata. Ahora España tiene que dar otra imagen muy distinta y muy diferente. Más vertical, menos horizontal, con desborde por las bandas y sobre todo vertical, juego vertical y con mucha velocidad, no cabe ninguna duda, y vértigo, que es lo que le hace falta a España para doblegar a todos los rivales. De momento se han disputado ya un 25% casi de este Mundial, que va a tener 104 partidos. En la primera fase de la primera jornada, vamos a decirlo así para que todo el mundo se entienda, se han jugado 20 y tantos partidos, 77 goles se han marcado, o una media de casi 3 goles por partido, que no está nada mal, ojo, no está nada mal. Ha habido muchos killers, sobre todo europeos, aunque esté jugando otras ligas Messi. En Estados Unidos el Cristiano, que no mojó, hay que decirlo, en la Liga Árabe, pero ha marcado Mbappé, ha marcado Harry Kane, ha marcado Haaland, no está mal, ¿no? Ha marcado 2 goles cada uno, que es importante y hay que significarlo. Ya digo que estamos viendo un mundial de goles, porque los goles son los que marcan la diferencia en un evento de este calibre como es un campeonato del mundo. España se la juega, veremos qué hace De la Fuente. ¿Habrá revolución o no habrá revolución? Lo veremos y lo contaremos. Pues vamos con la tertulia del día de hoy. A mi derecha, Daniel Ortega, como todos los días, y a mi izquierda, Izam Garbin, un nuevo fichaje que traemos de cara a este Mundial. Izam, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de incorporarme ahora al equipo y con muchas ganas de hablar un poquito de fútbol y de esa previa de España. Efectivamente, no sé si hay muchas ganas de hablar de España, porque lo que vimos en el primer partido fue tremendo, pero bueno, ya que estoy, pues te pregunto. Bueno, te iba a preguntar si te gustó España, evidentemente no. ¿Qué te pareció España en ese primer partido y qué cambios esperas de cara a este segundo? A ver, ¿qué me pareció? Yo creo que estoy un poco en la línea de todo el mundo. Creo que no fue un buen partido de España, que faltó mucha fluidez, faltó mucho ritmo, pero espero que la selección mejore de cara a este segundo encuentro. Y en cuanto a qué cambios espero, hombre, yo creo que la entrada de Olmo en la media punta es clave y yo bajaría a Pedri al doble pivote junto a Rodri, pero que si no es Pedri, pues pon a Fabián, es decir, a que quiera, pero no a los dos juntos. Yo creo que la posición de media punta de Pedri y de Fabián no cuadra y para algo te has llevado tantos media puntas. Y luego, poquito más, creo que entrará Lamine Yamal como titular y alguien en la izquierda, ¿no? Irá Ferran a la izquierda, yo creo. Bueno, eso me parece Sí. interesante, lo de Ferran a la izquierda. Me parece interesante también que no comentes cambiar a Rodri, que se ha estado hablando, bueno, Rodri y tal, lo salió a defender Luis de la Fuente como en su día salió a defender Del Bosque a Busquets. Y quiero resaltar una cosa que ha dicho en rueda de prensa Cucurella, que la hemos puesto en las noticias, que hablaba de que, bueno, que empataron el partido y que ha habido muchas críticas, pero que si lo hubieran ganado el partido también habría sido malo. Y esa autocrítica de Cucurella me parece muy buena, porque vimos al principio, después del partido, a muchos jugadores, a Luis de la Fuente, hablar de que, bueno, que faltó de cara a gol, que no estuvieron muy acertados, faltó eficacia, que tal, pero realmente el juego fue malísimo y lo habíamos visto todos. Pero no se dijo por parte de la selección. Pero en cambio Cucurella ayer sí que lo dijo claro. Aunque se hubiese ganado, el juego fue malo. Sí, yo creo que todos son conscientes del partido que hicieron y además ellos mismos lo han dicho, ¿no? Que les vino bien, ¿no? En cierto sentido a España ese susto, ¿no? Para que no vuelva a suceder. Pero lo que no puede ser, que yo tengo aquí bastantes cosas apuntadas que no me quiero dejar ninguna, es que nuestro delantero, Oyarzábal, no toque el balón durante 30 minutos del partido. O sea, eso me parece pues una cosa que inaceptable. Sí.
Entonces, ¿qué soluciones planteo yo esto? Pues bueno, como muy bien comentaba nuestro compañero Izam, yo creo que una de las soluciones es introducir a Dani Olmo, ¿no?, en esa media punta, alguien que le pueda filtrar esos balones a nuestro delantero y bajar a la base junto con... Yo creo que debemos darle esa oportunidad a Rodri. Es verdad que el otro día no tuvo un gran partido, estuvo fallón, ¿no?, con esos pases y con alguna pérdida, pero para mí debe jugar en esa base. Los dos pivotes para mí deben ser Pedri y Rodri, y en esa media punta Dani Olmo. Luego, por la banda yo también coincido, creo que Lamine Yamal va a ser titular seguro, o debería serlo. Y luego por la otra banda pues está, ¿no?, la cuestión de si puede jugar Ferran Torres, si puede jugar Jeremy Pino, ojo, porque yo creo que puede ser también un firme candidato, ¿no?, a jugar por esa banda, pero estaría que necesitamos, ¿no?, sí. Esos perfiles, ¿no?, con desborde y con velocidad por la banda, que ya lo vimos, ese pequeño rato que estuvo Lamine el otro día, le filtró un pase brutal a Dani Olmo de 3 dedos, que lo suele hacer mucho. Pues yo creo que va a ser clave, ¿no?, sin duda, en ese partido. Yo lo de Ferran Torres en izquierda me gusta más que lo de Jeremy Pino, sobre todo si juega Lamine. Si no jugase Lamine, imaginemos que Ferran vuelve a jugar por derecha, pero que Lamine no está al 100%, sí que podría haber un perfil más regateador en izquierda, pero estando Lamine en derecha, creo que ese perfil Ferran se puede asemejar a lo que tiene el Barcelona con Rafinha hasta cierto punto, un jugador muy ofensivo, muy de ir al espacio, no de tanto balón al pie. Creo que podría ser interesante, ¿no?, ese cuarteto con Oyarzábal y Olmo, 3 jugadores del Barça que se entienden muy bien entre ellos, Lamine, Olmo y Ferran, y que podría ser, como digo, muy interesante. Eso sí, yo no estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho Izam en cuanto a bajar a Pedri o a Fabián. No, bajar sí, pero a Pedri. Yo lo siento mucho. Claro, no, yo pondría a Pedri, lógicamente, pero que me refiero, que si Luis de la Fuente quiere poner a Fabián, pues que ponga a Fabián, pero que no ponga a Pedri en la media punta, porque es que entonces te cargas a Pedri y le sacas de posición y le vemos como en esa media punta, recibiendo de espaldas, sufre muchísimo. Es verdad, totalmente cierto. Te pregunto, Izam, sobre el tema de los lesionados. Se ha vuelto a lesionar Víctor Muñoz, Nico Williams se habla de que igual está al 60-70%, que Lamine podría estar al 80-90% por poner porcentajes. Y yo te pregunto, ¿tiene sentido llevar tanto jugador con molestias lesionado? Y sobre todo, ¿tiene sentido llevarlo en la misma posición? Nico, Lamine, Víctor Muñoz. Mira, a ver, yo creo, bajo mi punto de vista, que Luis de la Fuente al final se los lleva porque son gente muy fija y muy importante para él. Es verdad que quizá Víctor Muñoz, bueno, es de los que ha entrado recientemente, pero yo creo que se lo lleva porque a priori era el que menos tenía, era una lesión menor, por así decirlo, y sin embargo parece ser que al final va a ser el jugador que va para más largo, y luego es que al final a Lamine te lo tienes que llevar. Totalmente de acuerdo. Si llega para 16avos, pues para 16avos, que no es el caso, pero me refiero, si hubiese sido así, aún así te lo tienes que llevar. A Nico creo que también, y Merino es que es de los suyos de siempre y es un jugador clave para Luis de la Fuente. Es verdad que el otro día le vimos que todavía le falta esa chispa, pero yo le entiendo. Quizá lo que entiendo un poquito menos es Víctor, pero como digo, es que parecía que era una lesión menor. Es que para mí ese es el tema, para mí es el cúmulo de muchos. Yo lo de Lamine estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque juegue la final solo, es que tiene que ir, y Nico igual. Y Merino, por supuesto, también. Pero sí que llevar a Víctor Muñoz, que es un futbolista que a priori, cuando no estuviese Lamine y Nico, que sabíamos que no iba a estar, pues podría llegar a suplirles, llevarte un jugador que no va a jugar en ese momento, y si no juega en ese momento y se recuperan los otros dos, prácticamente no va a jugar. Yo sí que le veo menos sentido, a pesar de que yo era fiel defensor de que tenía que ir, pero visto lo visto, pues me parece que igual hubiese sido mejor otro perfil. Sí, a ver, si somos realistas, como comentabais, 100%, o sea, todos hubiésemos llevado, aunque estuviesen tocados o no llegasen al 100%, tanto a Lamine como a Nico, incluso a Mikel Merino, que es un fijo para de la Fuente, pero yo creo que un perfil, por ejemplo, como el que comentáis, ¿no? Lo diré de Víctor Muñoz, pues yo creo que sí que era interesante, o a ver, sí que es prescindible, pero yo creo que al final podía aportar mucho, ¿no? Sobre todo en esos primeros partidos donde se presumía que no fuese a ser necesario un jugador como Lamine Yamal, ¿no? Porque España, pues no, todos suponíamos que deberíamos haber ganado el partido más cómodamente, pero bueno, sí que creo que hay otros jugadores que se han quedado fuera, como por ejemplo Fornals, que ha hecho un temporadón con el Betis y que probablemente podrían haber entrado en la lista. Sí, a mí se me ocurre Jesús Rodríguez, no sé por qué se me viene a la mente ese jugador. Hablaremos el lunes, evidentemente, de ese partido de España y esperemos que sea con una victoria. Nos vemos el lunes para hablar de todos los deportes. Hasta el lunes.